Shalom Alejem, paz a vosotros, muy bendecido día, mis amados hermanos y hermanas que hoy nos sintonizan por Radio Shalom, la estación con el Ruaj. Bien, mis hermanos, quien les habla es su hermano José Antolín Meléndez, de aquí de la República Mexicana, transmitiendo desde cabina en vivo para Radio Shalom, aquí en Extensión México, de ahí para el sur de Los Ángeles, California, la cabina central y de ahí para todo este mundo. Bien, mis amados, hoy quiero compartir con cada uno de vosotros mi comentario a la parashá, a la porción de Torah que estamos comentando esta semana, que hemos estudiado durante toda la semana y que hoy en este día de reposo, cada uno de los maestros en la Keila de Joshua, del Instituto de Raíces Hebreas, hacemos un comentario, compartimos un comentario de lo que hemos estudiado, leído, para gloria y honra de nuestro Abacados. Versión de Yehoshua HaMashiach. Esta parashá se intitula Behalot Ha, cuando encendieres. Está compuesta por lo que es el libro de Números en la bendita Torah, capítulo 8, del versículo 1 al versículo 21 del capítulo 9. En el profeta Zacarías, capítulo 4, versos del 1 al 14. En el libro de los Salmos, el Salmo 103. Y en el Brit Hadashah, en el pacto renovado, lo que es Jasón, Apocalipsis o Revelación, capítulo 11, versículo del 1 al 19. Bendito sea el Eterno por ello. Y bueno, mis amados, mientras usted va a su Sefer Torah, al libro de los Números, capítulo 8, yo quiero aprovechar el tiempo para enviar saludos y bendiciones a nuestros amados mentores, a nuestro amado Morea Harún Morales y su amada esposa, la Mora Araceli de Morales. Ellos son los fundadores y presidentes de asambleas Alfa y Omega Incorporado en el sur de Los Ángeles, California, que da cobertura legal, espiritual, moral, espiritualmente hablando, moralmente hablando y legalmente hablando, a diferentes congregaciones en los Estados Unidos y también en diferentes partes en el mundo. Así que bendiciones abundantes para ustedes, amados Morim Morales. Y también a todo el cuerpo de maestros que hoy comparten su comentario a la parashá a través de Radio Shalom y de las diferentes plataformas en las redes sociales como es Telegram, WhatsApp, YouTube, Facebook. Bendiciones para cada uno de vosotros, para todos los que nos sintonizan, para todos los que nos siguen a través de las diferentes plataformas y también para nuestra amada Ajotí, Blanquita Rodríguez, que es la encargada, es la capellán de oración y también está encargada del ministerio de ayuno junto con el de oración. Y aunado a ella, nuestra amada Ajotí, María Cristina Kressler. También a nuestra amada Ajotí Dalis de Méndez, quien comparte día con día las oraciones en lo que es la congregación por línea, ahí en WhatsApp, oraciones 3 veces al día, porque aquí hacemos tefilá en Ejat 3 veces al día. Bendiciones para ustedes, amadas hermanas, que el Eterno les bendiga grandemente. Beshem de Yehoshua HaMashiach. Amén. Y bueno, vamos a hacer tefilá antes de comenzar. En esta parashá tan hermosa nos encontramos lo que es la menorá, es el candelero de 7 brazos. También encontramos lo que es la consagración de los levitas. También encontramos lo que es la edad del servicio de los levitas. Encontramos igual lo que es la ofrenda de Pesaj en el desierto. También encontramos lo que es la menorá de oro y los olivos en lo que es la porción de el profeta. Y también vemos aquí en Jasón Apocalipsis el tema de los 2 testigos. Amén. Pero vamos a hacer tefilá y decimos juntos: Shema Israel, Yehová Eloheinu, Yehová Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Escucha a Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es primero. Y bendito es el nombre de su reino desde ahora y para siempre. Beshem de Yehoshua HaMashiach. Y decimos todos amén. Abacados, te agradecemos con todo nuestro corazón este día de reposo, este Yom Shabbat. Te agradecemos que nos permites estar conectados a través de Radio Shalom
y las diferentes plataformas en las redes sociales. Te damos gracias por estos dispositivos que podemos usarlos para las cosas santas, para estar congregados en Ejat, todos en diferente punto cardinal en esta tierra, pero unidos en tu espíritu y unidos a través de lo que tú nos permites, estas herramientas que tú nos has permitido tener para podernos congregar a través de la red, a través de la internet. Toda Abacados. Presentamos delante de ti esta porción de tu bendita Torah y pedimos que tú nos hables. Lámpara es a tus pies, lámpara es a nuestros pies tu palabra, tu Torah, y lumbrera a nuestro camino. Así que alumbra nuestro entendimiento. Continúa esa obra hermosa que has iniciado en nosotros. Háblanos, papá, instrúyenos, corrígenos, redargúyenos. Te lo pedimos en esta hora. Y te bendecimos, Beshem de Yehoshua HaMashiach. Amén, de amén. Aleluya. Bien, mis amados, vamos allá a la bendita Torah, su Sefer Torah, libro de los Números, capítulo 8, versículo 1. El Eterno, Jehová Sebaot, le habló a Moshe diciendo, ¿qué le dice? Que la transmitiera a Aarón lo siguiente, que cuando encendiera las luminarias, las 7 luminarias debían estar orientadas, iluminando hacia el centro de la menorá. Estamos hablando del candelero de 7 brazos. Las 6 luminarias laterales deben estar orientadas hacia la luminaria central, hacia el servidor, el brazo central, tal como el Eterno lo ordenó a Moshe. Bendito sea nuestro Abacados. Entonces podemos darnos cuenta que la menorá, este candelero de 7 brazos, era uno de los artículos más hermosos en todo lo que era el mobiliario del Mishkan, del tabernáculo de reunión, junto con el arca del pacto. Igual, hecho en oro, de una sola pieza y labrado a martillo. Y eso no debió haber sido fácil. Era obra de artesano. Era obra de un artesano. Y lo había diseñado conforme, nos dicen los sabios de Torah, conforme a la visión de Moshe, en lo que fue la zarza que estaba ardiendo. Pero esto era en la forma de ramas de almendro, porque tenía una flor de almendro en el extremo superior de cada brazo, que servía para sostener las lámparas. La luz de estas lámparas revelaba y realizaba la belleza del candelero, de la menora. Y esta es una de las figuras más perfectas o sombra profética de nuestro amado Mashiach Yehoshua que podemos hallar en el Mishkan, en el tabernáculo de reunión. Estas lámparas iluminadas representan al Ruach Kodesh, al Espíritu apartado, al Espíritu de santidad o Espíritu Santo como le conoces. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es el mismo Eterno quien revela toda su hermosura. ¿En quién lo podemos ver? En nuestro amado Mashiach Yehoshua. Ahora podemos entender por qué este candelabro, se encuentra mencionado aquí, entre lo que son las ofrendas de los príncipes de Israel para con el Eterno. Así que todo lo que hagamos en este tiempo de la era del Mashiach debe ser hecho a la luz de la presencia de nuestro amado Mashiach Yehoshua, simbolizada en esta menora, en este candelero de 7 brazos. Todo lo que hacemos debe ser hecho a la luz de la bendita Torah, que es la palabra del Eterno, las instrucciones del Eterno. Rashi nos da una nota sobre este candelero. Nos dice que el santuario consta de 2 fases: santuario terrenal y el santuario que cada uno hace de sí mismo
con sus actos de bien. De modo, nos dice Rashi, que también cada uno de nosotros tenemos un santuario personal. Y en ese santuario tenemos un propio candelero que brilla bien dentro de cada uno de nosotros. Es la luz de nuestra alma, a la cual debemos alimentar y mantener encendida en todo tiempo. Pero así como la luz de un candelero se expande iluminando todo alrededor, también debemos hacer lo mismo. También debemos hacer lo mismo. Expander la luz. Nos dice Rashi. No te contentes. No estés satisfecho solamente con iluminar tu propio mundo, sino procura iluminar también el mundo de todos los que te rodean. Esto nos dice Rashi, un jajam, un sabio de Torah. Pero ¿qué nos dice la Torah Hay? La Torah viviente. En el Brit Hadashah encontramos algo que nos dijo nuestro amado Mashiach Yehoshua. Se lo dijo a sus talmidim, ahí en el Sermón de la Montaña. Brit Hadashah, el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 14. Estas son las palabras de nuestro amado Mashiach Yehoshua cuando dijo: vosotros sois la luz del mundo, y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Igualmente, cuando la gente enciende una vela, no la cubre con un tazón, sino que la pone sobre una menorá para que alumbre a todos en casa. Asimismo, dejen que su luz alumbre delante de la gente, de manera que puedan ver las buenas obras que hacen ustedes y alaben a su Padre que está en los Samaín, que está en los cielos. Aleluya. Entonces vemos que tanto Rashi, pero principalmente nuestro amado Mashiach Yehoshua, nos dan la misma perspectiva, la misma visión sobre lo que usted y yo tenemos que ser. Tenemos que ser una luminaria, tenemos que ser luz en este mundo. Hablando del mundo espiritual que se encuentra en tinieblas. Este mundo, espiritualmente hablando, se encuentra en tinieblas. Y vosotros sois la luz en este mundo. Tenemos que alumbrar el entendimiento de las personas de manera espiritual en este mundo que espiritualmente está en tinieblas. Bendito sea el Eterno. Nos encontramos otro comentario de Rashi. Nos dice, textualmente no dice cuando enciendas, sino cuando eleves, porque Aarón debía encender las luminarias hasta que ellas podían elevarse y mantenerse por sí mismas. Y esa es nuestra misión. Esta es nuestra misión en este Olam, en esta dimensión. Elevar lo material a lo espiritual. En sentido figurado, nos dice Rashi, debemos tenderle la mano a nuestro prójimo tantas veces como sea necesario, hasta tanto él esté en condiciones de mantenerse por sí solo. Elevar nuestras almas, hacer ese aliyá, ese subimiento, pero también ayudar a otros a tener ese subimiento. Beshen de Yehoshua HaMashiach. ¿Está de acuerdo? Diga usted, amén. Estamos de acuerdo en eso. Bueno, encontramos aquí en el libro de Números 4 marcas distintivas visibles. Son impresiones digitales espirituales, digámoslo así, de la Keilah de Yehoshua, de manera visible. Y están nuevamente representados o presentes en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Por ejemplo, en el capítulo 2, verso 42, nos dice que los Sheluhim, con todos los que habían creído, perseveraban en el estudio de la bendita Torah, explicada por los Sheluhim. O otra traducción dice, en la doctrina de los apóstoles. En la comunión unos con otros, compartiendo unos con otros, comiendo el pan juntos y participando
de los tiempos de oración, así como lo hacemos aquí en la Keilah de Joshua, compartiendo los Moadim, estudiando la bendita Torah y también compartiendo los tiempos de oración. Así que la Keilah tiene que caminar iluminada por esta luz, por esta or. La Keilah tiene que recibir la bendita Torah, la instrucción del Eterno, porque el Eterno es su hacedor, es su proctor, su proveedor y su protector. Ahora, observemos lo siguiente. La menorá, este candelero de 7 brazos, era fuente de luz. Nuestro amado Mashiach Yehoshua es la or, es la luz en este mundo. Como nos lo dice el Evangelio según Yohanan, capítulo 8, versículo 12, cuando dice, Yehoshua les habló de nuevo diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que encontrará la luz de la vida. Y él, que es la luz del mundo, nos dijo, vosotros sois la luz del mundo. Entonces no somos luminarias por luz propia, pues reflejamos la luz de Mashiach, porque Él es quien eleva su luz sobre nosotros y hace resplandecer su rostro sobre nosotros. Y en Él, por Él y para Él es que somos luz en este mundo que está en tinieblas, espiritualmente hablando. Y también nos dice que somos la sazón en esta tierra, materialmente hablando. Significa que nuestro amado Mashiach, Yehoshua, en Él es la palabra, Él es la Torahai, Él es la menorá, Él es el resplandor de la gloria del Eterno. Significa entonces que nuestras ofrendas y nuestro servicio son solamente para Él. Por eso, solamente por eso, todo debe ser hecho a la luz de su presencia, de su Shekinah. Dicho de otra manera, debe ser llevado a cabo o debe ser realizado de acuerdo con su palabra, porque su Torah es Emet, su palabra es verdad y es viva y es eficaz. Y esta palabra no la encontramos revelada en ningún otro lugar, sino solo en su bendita Torah, la palabra del Eterno. Aquí es donde podemos entender y aprender de Él, del mismo Eterno. Bendito sea su Shem Kadosh. Amén. Podemos ver también el tema de la consagración de los Levín, de los levitas. La luz de la menorá, del candelero y el abacro eran para el beneficio de los Levín. Los levitas tenían que venir al abacro para su purificación por medio de agua, signo de pureza por obedecer la instrucción del Eterno, la bendita Torah. Aunque los Levín ya habían sido, ¿cómo se le puede decir? Los levitas ya habían estado ante el altar de bronce, el cual habla de la purificación, como sombra profética por medio de la sangre del Mashiach, rociada en los cuernos. Los Levín tenían que ser limpiados para su servicio. Debían ser rociados con el agua de la purificación, lo cual se hacía en la pila o en el abacro. En segundo lugar, afeitaban todo su cuerpo. En tercer lugar, lavaban sus vestidos para purificarse. Y en cuarto lugar, ofrecían una ofrenda por el pecado. Ahora, Leví era uno de los hijos de Jacob. Y cuando Jacob le bendijo, le dijo, como leemos en Bereshit Génesis, capítulo 49, versos del 5 al 7. Dice de esta manera, en esa verajá, Simeón y Leví son hermanos,
Armas de maldad son sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito sea su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo les apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Esto es lo que vemos para con ellos por lo que realizaron. ¿Recuerdan? Entonces es obvio que necesitaban ser limpiados. Lo importante para un hijo del Eterno en esta actualidad no es cómo camina, sino por dónde camina. Por ejemplo, Sheliach Yohanan, el apóstol Juan, en la primera de sus cartas, en el capítulo 1, verso 7, nos dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Yehoshua HaMashiach, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Bendito, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Sin pasar por el lavacro, no se accede al lugar santo, donde está la luz. Cuando caminamos en la luz, en medio del lugar santo, debemos reflejar al Ruach Kodesh, la luz del Eterno. No las imperfecciones producto del pecado. Debemos de ser el resplandor de la gloria, porque la Keilah debe ser el resplandor de la gloria de Mashiach. Entonces, hagámonos una pregunta en la mente. Si vamos a la Bacro para lavarnos en el agua por la palabra y purificarnos, ¿sí estamos haciéndolo o no estamos haciéndolo? Porque en el Brit Hadashah, en la carta a los Efesios, nos dice que Mashiach se entregó por nosotros, por su Keilah, para presentársela a sí mismo como una Keilah gloriosa, santa, sin arruga, sin mancha, y la lava por el lavacro de la palabra. Eso significa que usted y yo tenemos que ser lavados por la bendita Torah. Y tenemos que estar yendo al lavacro por la palabra. Amén. Ahora fijémonos que hay 4 pasos que se dan aquí para la purificación. Paso número 1. Rocía sobre ellos el agua de la expiación, dice la instrucción. Vemos que cuando Yehoshua HaMashiach lavó los pies de sus talmidim, Simón Kefa, Pedro el apóstol, no quería aceptar esa acción de Mashiach. Entonces Adonai Yehoshua le dijo, como lo dice Yohanan, capítulo 13, verso 8, si no te dejas lavar, no podrás tener parte conmigo. Y entonces estiró los pies y las manos y le dijo, báñame todo completo. Y le dijo, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Solamente os es necesario lavaros los pies los unos a los otros, del polvo que levantas diario al caminar. Entonces le dice, si no te dejas lavar los pies, no tienes parte conmigo. En otras palabras, que no tendría comunión o compañerismo con él. También, Yohanan lo explica en la primera de sus cartas, capítulo 1, versículo 7. Pero si vivimos en luz, como el Eterno está en luz, tenemos comunión unos con otros. Si vivimos en la luz, como el Eterno está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Si queremos servir a Jehová Sebaot, tenemos que confesar nuestras transgresiones. El altar de bronce representa el madero de sacrificio, o la cruz del Calvario, como lo conoces.
Y es el lugar donde el pecador acude para recibir la gracia del perdón, la gracia de la salvación o la salvación por gracia. Y el lavacro o la pila es el lugar al que el creyente, el que el Eterno ha apartado para él, viene para ser purificado. ¿Está de acuerdo? Diga amén. Paso número 2. Punto número 2. Que se da aquí para la purificación. Es pasarse la navaja sobre todo el cuerpo. Y por ejemplo en el Brit Hadashah, carta a los Hebreos, capítulo 4, verso 12 nos dice que la bendita Torah de Jehová es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones más profundas del corazón. Así que la palabra de Jehová Sebaot penetra lo más íntimo de nuestras vidas y saca toda clase de cizaña que pueda existir ahí. Todo el mal tesoro lo saca, toda perversión, todo lo impuro, todo lo impío, todo lo que es de mal nombre. Muchas veces que ni siquiera nosotros mismos tenemos conciencia de que esas cosas están ahí. Yohanan capítulo 1 versículo 7. Dice que si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Yahushua HaMashiach nos limpia de todo pecado. Figurativamente hablando, necesitamos pasar la navaja afilada, que es la bendita Torah de Jehová, por sobre todos nosotros. No podemos pensar que no tenemos manchas. Por eso, tenemos que tener a la mano esa espada aguda de doble filo, esa navaja de la bendita Torah de Jehová. Porque la bendita Torah es luz, pero también es una navaja cortante. Yo digo, es un bisturí, porque penetra hasta partir el alma y el espíritu y el alma. Es un bisturí del Eterno. Paso número 3, que se da aquí para la purificación y se expresa de la siguiente manera: y lavarán sus vestidos. Y un vestido habla de los hábitos de la vida. Hemos escuchado un dicho que dice: el hábito no hace al monje, sino es el monje el que tiene buenos o malos hábitos. Pero el hábito no hace al monje. No es la vestimenta o el vestido el que hace a la persona. Así que debemos lavar nuestras vestiduras. Tenemos ciertos hábitos de los cuales debemos librarnos. ¿Cuáles son esos? Los malos hábitos. Muchos de nuestros hábitos pueden perjudicar nuestro testimonio para con el Eterno, para con el prójimo. Y por el mal testimonio de muchos, Mashiach es vituperado. Paso número 4, que se requiere. Vamos a ver. Tomarás un novillo para expiación o sacrificio por el pecado. Así que se necesita un novillo para el holocausto, obviamente con su correspondiente oblación, hablando de flor de harina amasada con aceite, lo correspondiente, y otro novillo para la ofrenda como sacrificio por el pecado. Estas ofrendas, como ya lo hemos visto, refieren a la persona o son sombra profética de nuestro amado Mashiach Yehoshua. El holocausto nos dice quién es Él, y la ofrenda de flor de harina se refleja la perfección impecable de nuestro amado Mashiach Yehoshua. La ofrenda de Shalom nos indica que nuestro amado Mashiach Yehoshua hizo la Shalom entre nosotros y Jehová Sebaot.
mediante su sangre derramada en el madero de sacrificio. Por eso sabemos que justificados pues por la emuná tenemos shalom para con Elohim. Tenemos paz para con Dios. Y la ofrenda por el pecado se refiere a lo que Yeshua HaMashiach ya ha hecho por nosotros. Yehoshua hizo todo por nosotros, nos limpió y nos purificó. Bendito sea su nombre. Y lo hizo para que pudiésemos adorarle, obedecerle, servirle. Amén. Amén. Adorarle, obedecerle, servirle, porque Él se lo merece. Y busca adoradores en Ruach Behemet. Bendito sea el Eterno. Así que podemos desempeñar varias funciones en el cuerpo del Mashiach, que es su Keilah, y disponer de diversos talentos para cantarle, leerle, danzarle, anunciar su palabra, predicarla, enseñarla. Pero dentro del cuerpo de Mashiach, que es la Keilah, no seremos efectivos hasta que nuestra manera de vivir esté de acuerdo con con la luz de la bendita Torah de Jehová Sebaot. Por eso dijo el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Necesitamos alinearnos. La palabra de Jehová es como un espejo que proyecta nuestra imagen real. En otras palabras, nos retrata, nos hace ver cómo verdaderamente somos, tal y como Jehová nos ve, porque ahí está su voluntad. Y solo así nos conoceremos verdaderamente nosotros mismos, viendo los aspectos negativos y no acordes con la bendita Torah de Jehová. ¿Qué debemos hacer? Confesar nuestras transgresiones, confesar nuestras fallas, errores, equivocaciones, nuestros pecados. Que no estamos acertando al blanco en muchas cosas, que deseamos hacerlo, pero estamos pecando, estamos errando. Tenemos que confesar, porque por medio de nuestra amada Mashiach Yehoshua, Él nos perdona y nos limpia de toda maldad, de toda iniquidad. Por eso dice que el que disimula su transgresión, su pecado, su iniquidad no prospera. Pero el que lo confiesa y se aparta halla misericordia. Y aquel que es fiel y justo le perdonará y le limpiará de toda su maldad, de toda su iniquidad. Así que será una buena forma de utilizar eficazmente aquella navaja afilada, aguda de doble filo, que corta hasta lo más profundo de nuestra vida, quitando toda desobediencia a la palabra de verdad, a la bendita Torah. Así que usted y yo necesitamos vigilar con la ayuda del Ruach Kodesh, la bendita Torah, a controlar y a desechar todos esos malos hábitos que aún estorban para caminar con un buen testimonio conforme Jehová Sebaot lo requiere. Todo lo que somos y tenemos debe someterse a este proceso de purificación, lo que está fundamentado en la obra de nuestro amado Mashiach Yehoshua, porque hemos de seguir sus pisadas. Bendito sea nuestro abacados. Así que notamos en estos versos que todo proceso tenía que ser realizado según la Torah, según las instrucciones explícitas que el Eterno dejó para los Levín y para que ellos pudiesen servirle conforme el Eterno lo pide. Bendito sea nuestro abacados. Y ahí podemos encontrar tanta bendición de parte del Eterno. Eso es lo que Él tiene para nosotros. ¿Por qué cumplimos sus mandamientos? Porque le amamos. Le amamos. Y Él dijo, si me amáis, Mashiach dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y mis mandamientos no son gravosos. Así que si le amamos, tenemos que hacerlo. Esta porción de la bendita Torah nos habla también de la edad de los sacerdotes.
A los Levim solo les era permitido servir en el Mishkan una vez que hubiesen cumplido 25 años. En el capítulo 4 se explicaron los detalles a los levitas, que podían entrar al servicio sacerdotal hasta que cumplieran 30. Los sacerdotes ejercían su servicio desde los 30 hasta los 50 años. Y los levitas, que realizaban actividades relacionadas con el tabernáculo, instalándolo, desarmándolo, transportándolo o haciendo cualquier otro tipo de tarea, tenían edades comprendidas entre los 25 y los 50 años. Así que estamos hablando de 25, de 20 años. El capítulo 1 de los Números, en su verso 3, ahí vimos que cuando se efectuó un censo de todos los que podían salir a la guerra, los que fueran contados eran solo los que tenían 20 años hacia arriba. Por lo que más adelante está expresado en el capítulo 14, verso 29, que este libro de Números nos habla de 20 años o 20 años en adelante era la edad de la responsabilidad. O como en este tiempo decimos, la mayoría de edad. Cuando oficialmente ya se tenía una mayoría de edad y ya eras responsable de tus propios actos. Todos los que tenían 19 años se les permitiría entrar a la tierra prometida. Pero el que tenía 20 años en adelante y que había murmurado contra Jehová, tenía que morir, perecer en el desierto. Santo es el Eterno. De ahí nos encontramos en el capítulo 9, que nos dice el Eterno que los hijos de Israel tienen que celebrar los Moedim, los tiempos señalados, y empieza a hablar de la festividad de Pesaj, mientras estaban en el desierto, y así lo hicieron. El segundo año después de su salida de Misraim, de Egipto, como ya se había explicado, los tiempos señalados, las fiestas del Eterno, o los ensayos, como usted y yo lo sabemos en la mentalidad hebrea, debían ejecutarse en las fechas señaladas por el calendario sacerdotal. ¿Cuál? El que fue dado a Enoc, séptimo desde Adán. Y así vemos en la Torá que lo hizo el pueblo de Israel. Pero había ciertos hombres que se habían contaminado porque habían estado cerca de cuerpo muerto y por ese motivo no podían celebrar la Pesaj. Entonces se presentaron delante de Moshe y de Aarón preguntando qué debían hacer. Porque el obedecer consiste en ejecutar la instrucción de Jehová de acuerdo a como Él lo indica y en su tiempo señalado. Y es algo que el pueblo de Israel ya tenía claro, obviamente después del incidente del becerro de oro. Y después de saber que por impureza, de estar cerca de un cadáver, estaban en impureza ritual. Entonces la pregunta es legítima, porque los hijos del Eterno no pueden quebrantar un mandamiento para cumplir otro, según lo estaban entendiendo. Entonces ellos preguntan, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer porque estamos impuros ritualmente hablando y no podemos festejar Pesaj, pero queremos hacerlo? Entonces a Moshe no se le ocurrió algo en su cabeza, una idea de sí mismo, sino que acudió directamente al Eterno, a Jehová Sebaot, para preguntarle qué es lo que tenía que hacer, tal y como usted y yo tenemos que hacer. Debemos recurrir al Eterno, a su bendita Torah, para saber qué es lo que debemos hacer y cuándo lo debemos hacer. Porque la Torah es la autoridad para nosotros. Tenemos la palabra profética más segura a la cual haremos bien al estar atentos. La bendita Torah. Así que tomemos en cuenta que había diferentes ideas en cuanto a la interpretación de la Torah. Y por eso nosotros debemos estudiar la bendita Torah para saber cuál fue la solución que el Eterno puso. Así que para ello debemos tomar en cuenta las instrucciones de Jehová. Capítulo 9, verso 9,
Jehová habló a Moshe diciendo, dile a los hijos de Israel, si alguno de ustedes ahora o en generaciones futuras está inmundo a causa de cadáver, o si está de viaje en el extranjero, no obstante observará Pesaj, pero la observará en el segundo mes, en el día 14, a la caída de la tarde. Ellos lo comerán con matza, panes sin levadura, y marrón, las hierbas amargas. Así que el eterno Jehová Sebaot no quería que ninguno de sus hijos, que ninguno del pueblo de Israel se quedase sin festejar Pesaj, la fiesta de Pesaj, la fiesta de Pascua. Y el Eterno no quiere que usted y yo, y ni ninguno de sus hijos, deje de festejarlo con la honra, el honor debido, con el entendido de esta fiesta de Pesaj, que por cierto, estamos muy cerca de festejarla. ¿Y qué hace falta? Emuná. Y que tengas tu tevilá beshen de Yehoshua HaMashiach. ¿Cuál es la invitación? Si no tienes tu tevilá, que lo realices. Beshen de Yehoshua HaMashiach. Y la emuná. Y eso es suficiente. Y aquí en la Keilah de Joshua estarás recibiendo las instrucciones para hacerlo conforme a la instrucción de Jehová y de acuerdo a su calendario. El calendario sacerdotal perpetuo dado a Enoc, séptimo desde Adán, que por cierto ya lo tenemos disponible para que tú lo puedas adquirir a través de una donación, de una ofrenda para el Eterno y obviamente para quien lo realiza. Está muy hermoso, lo puedes ir viendo ahí en la Keilah de Joshua por WhatsApp o pedir informes con alguno de los administradores. Y bueno, prepárate para festejar Pesaj. Y si hay algo que estorbe, corre, hazte Shubá, ponte a cuentas con el Eterno, límpiate, purifícate, por gracia de Mashiach, haz tu tevilá, beshiendo y Joshua Mashiach, y festeja Pesaj juntamente con nosotros. Adquiere tu calendario, comunícate con nosotros y será de gran bendición. Y bueno, mis amados, por cuestiones de tiempo, aquí dejo mi comentario. Sigámonos gozando con la demás participación de los Morim Bemorot, maestros y maestras de esta Keilah. Y bueno, si es de bendición el tema, compártelo con alguien más. Shabbat Shalom, bendiciones abundantes para todos. Beshen de Yehoshua HaMashiach. Hasta pronto. Amén.